buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión. Entre Voces estaremos platicando de democracia incluyente, así que la invitación para que se queden. Bienvenidos. La democracia no solo se debe ver como un régimen político o como el derecho a participar de manera libre y sin presiones para elegir a gobernantes y representantes populares, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la población, por lo que la pluralidad de ideas y opiniones son fundamentales para construir una democracia participativa e incluyente en donde los derechos político-electorales y sociales deben ampliarse. Para alcanzar una democracia incluyente, la atención a grupos vulnerables de la sociedad debe ser brindada de manera fragmentada, en virtud de la diversidad de necesidades que enfrenta cada uno. Los órganos administrativos electorales, los congresos y las autoridades juegan un papel fundamental para impulsar estrategias que enarbolen la inclusión que elevará el estándar democrático de nuestro país. Actualmente, ya se garantiza la participación política de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. Por el contrario, indígenas, afromexicanos, adultos mayores, población encarcelada, personas trans, jóvenes sin empleo y sin estudio y mexicanos que viven en el extranjero no ejercen a plenitud sus derechos político-electorales. La democracia sigue teniendo como uno de sus principales desafíos avanzar y profundizar en el proceso de inclusión política y social, sobre todo para los sectores más vulnerables. Hoy, Entre Voces, analizaremos el tema de la democracia incluyente. Y le quiero dar la bienvenida al doctor César Astudillo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Gracias, Lupita. Pues con el gusto siempre de verte, de estar contigo en este foro y además ahora para platicar de un tema tan relevante a propósito de la invitación del Instituto Electoral del Estado de México. Oye, pues democracia incluyente, uno pudiera pensar que después de que vas a la jornada electoral, que emites tu voto y que ves hombres, mujeres de todas las clases sociales, indígenas, lo mismo que personas de la ciudad, gente que después de los 18 años puede emitir su voto, elegir sus gobernantes, pues podríamos pensar que la democracia es completamente incluyente, ¿no? Pues deberíamos partir de que sí, de que justamente quienes han cumplido con los requisitos para ser considerados electores en este país tienen abiertos sus derechos políticos para participar. Lo que debemos preguntarnos es si realmente todos aquellos que pueden participar lo pueden hacer en iguales circunstancias. ¿Por qué? Porque suceden distintos acontecimientos de la vida y de las personas que después nos dicen que esto no necesariamente es así. Por ejemplo, ahora que las elecciones se han venido moviendo en la fecha, regularmente íbamos a votar en julio, y hay que decirlo, julio de alguna manera era un mal mes porque en julio buena parte de las instituciones o los trabajos dan un espacio de vacacionar. Entonces decíamos, a ver, pues ¿qué pasa? Pues sí, vamos a elecciones, pero resulta que algunos ya están de vacaciones. Y eso, aun cuando realmente tendrían su posibilidad de votar, si estuvieran cerca de su casa, cuando se mueven de su domicilio realmente no lo pueden hacer por una circunstancia que es, digamos, que es positiva y agradable. Pero hay circunstancias que no son tan agradables. Por ejemplo, últimamente hay muchos entornos de nuestro país que tienen lo que hoy se llama el desplazamiento forzado. Hay conflictos entre comunidades indígenas, grupos sociales, que hacen que cantidades importantes de personas se tengan que desplazar de su lugar de origen hacia otro porque hay, repito, hay tensiones, hay enfrentamientos. No se van porque quieren, sino porque se tuvieron que ir para salvaguardar su libertad. Y entonces, ¿de qué manera también les ayudamos a que puedan votar? O sucede algo que también nos pasa con frecuencia, que bueno, tal vez si el día previo de las elecciones, el viernes, porque salimos en la noche, o el sábado nos enfermamos, bueno, pues si nos dio una gripa, pues al otro día seguramente nos va a dar un poco de flojera, pero vamos a ir a votar. Pero hay quienes tienen enfermedades más complejas que los hacen estar hospitalizados el día de la elección. Y realmente hasta ahora hemos hecho poco en la elección de 2018 y si quieres ahora entramos en ello. Se dieron pasos, pero lo cierto es que pocas veces nos habíamos preocupado por los enfermos, creyendo que todos el día de las elecciones estamos sanos y salvos, pero no es así. Y no es así nada más para quienes
tienen un padecimiento, sino para todos aquellos que están en el contexto de atender ese padecimiento. Hay que decirlo, los médicos que están ese día en los hospitales, las y los enfermeros, los que trabajan en los hospitales. ¿Cómo le hacemos? Es difícil que si alguien va a entrar a una operación, se le diga, oigan, ¿por qué no me dan un ratito? Porque estoy en el sur de la Ciudad de México, pero me tengo que ir hasta el Estado de México a votar y ahí regreso en 3 horas. Eso realmente es muy difícil. Bueno, pregúntale aquí a los compañeros, ¿no? Que tienen que estar cubriendo en la jornada electoral. Pues y a sí, veces tienen que estar cubriendo. Es difícil. Y a veces, digamos, los que hacen un gran esfuerzo van a votar, pero cuando no, se quedan sin votar porque están trabajando ese día. En ese sentido, cuando hablamos de democracia incluyente, lo que decimos es, debemos de reconocer que si bien formalmente todos tenemos la posibilidad, cumpliendo con los requisitos de ser electores, no todos estamos en ese día en las mismas circunstancias para ir. Hay muchos que no lo están, los que están en el extranjero, por ejemplo, ¿sí? Los que están privados de su libertad, los extranjeros que ya tienen una residencia permanente en nuestro país, que pagan sus impuestos en nuestro país y que realmente no les reconocemos muchos derechos. Entonces, de lo que se trata es, uno, lo que ya se pueda es avanzar el modo en que ya puedan ir a votar. Y los que todavía no puedan porque no hay una previsión legal que facilite o que permita, como en este caso el tema de los presos o el tema de los extranjeros en México, pues empezar a discutir si realmente deberíamos de pensar seriamente en concederles esos derechos y por qué, para que una vez que tomemos una definición, las autoridades electorales puedan hacer su parte e implementar la forma en la que ellos van a votar. En el voto de los presos ha habido avances, pero eso también implica un reto, porque hay quien podría pensar, bueno, pues si van a poder votar el domingo, pues digamos que salgan, que vayan a votar y que regresen. Pues sabemos que eso no es así, ¿no? Sabemos que se tienen que tomar decisiones específicas para que sea la autoridad electoral la que se traslade a los centros penitenciarios y les permita votar. Lo mismo en los hospitales, es la autoridad la que se debe y además ir a todos los presos, a todos los presos o nada más a ciertas personas, por qué delitos. Y hay un montón de cosas interesantes que revisar, ¿no? Hay muchas cosas. Mira, yo creo que en el tema de la inclusión hemos ido dando pasos muy importantes. Déjame decirte primero en qué hemos dado pasos, en qué vamos apenas dando los primeros y en qué apenas estamos empezando a pensarlo. Miren, donde hemos dado pasos es, por ejemplo, en el tema de la equidad entre hombres y mujeres. Parecería muy sencillo, pero nos costó muchos años, nos costó mucho tiempo porque justo partiendo de que había igualdad, decíamos, bueno, igualdad, todos pueden ir a votar y todos pueden ser votados, quien quiera postularse, pero sabemos que no era así, que habían obstáculos que impedían que las mujeres se representaran adecuadamente y tuvimos que dar pasos importantes a partir de los movimientos que también existen, están vigentes de mujeres y se logró incorporar a la Constitución la paridad de género en la postulación de candidaturas y ahora lo hemos llevado a otros Aunque ámbitos. a muchos no les gustó, porque decían, por el simple hecho de ser mujeres no les corresponden esos lugares. Un debate también que se dio Es una ahí. parte cultural que es propia de que seguimos pensando que no somos iguales. Sí, que no somos iguales y que los hombres somos los que llevamos la voz cantante en la sociedad, cuando eso ya no es así, ¿no? Tal vez no lo fue en ningún momento, pero era otro tipo de consideraciones culturales y sociales aceptadas. Hoy, afortunadamente, se han venido resistiendo a que esas mismas formas de asumir la sociedad permanezcan. Y bueno, ahí ha cambiado. Hoy quien revise la composición de los cuerpos deliberativos, de los congresos, de los municipios, va a ver que lo logramos. Pero hay otro tema que queda. Por ejemplo, también se ha dado paso importante en la representación indígena. El INE tomó la batuta y dijo, bueno, vamos a ver si en aquellos distritos en donde mayoritariamente haya población indígena, pues lo adecuado es que sean indígenas los candidatos para que puedan ser votados. Determinó a través de un estudio cuáles eran los principales distritos en esa materia y dijo, en estos distritos los candidatos deben de ser indígenas porque son mayoritariamente distritos. Bueno, qué bueno, eso es parte de la inclusión, pero si nos damos cuenta, tenemos que llevar esto a otro estadio y dar pasos nuevos para decir, estamos pensando en que hoy todo aquel que tiene más de 18 años y hasta antes de que muera o fallezca
puede votar realmente. En las condiciones en las que esté puede ya estar alguien muy viejito, pero puede votar. Bueno, pero lo que tenemos que ver es si el número de jóvenes también le estamos dando posibilidades reales de participar en las dos vertientes, de que puede ir a votar por su candidato a diputado, a senadora, a gobernadora, a presidenta de la República. En algún momento estoy seguro que vamos a llegar, pero lo que tenemos que ver es que somos una población que necesita medidas diferenciadas. Ahorita hay muchos jóvenes que están en edad apenas de empezando a conocer lo que es la ciudadanía, pero también que somos una sociedad que está envejeciendo a pasos importantes. En algún momento las autoridades electorales tienen que darse cuenta también de la necesidad de tomar medidas de representación generacional, decir, bueno, los jóvenes necesitan representarse, los adultos mayores necesitan representarse, y también cuando vayan a votar los adultos mayores, pues darles algunas facilidades. No hemos pensado, por ejemplo, algo que sí existe en muchos otros países, que es el voto asistido. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran, pues sí, hay que decirlo, hay una gran desconfianza a que alguien te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque piensan que te van a manipular, ¿no? Si un nieto... Bueno, acuérdate que ni siquiera querían que entraras con alguien el débil visual porque pensaban que tú ibas a votar en vez de la persona, ¿no? Esa es parte de toda... la desconfianza esta que vivimos. Toda la desconfianza que ya es parte de lo que yo le he llamado la mitología electoral en nuestro país. Hay cosas que sí sucedieron, hay cosas que han dejado de suceder, pero en el imaginario damos por sentado que siguen sucediendo. Yo difícilmente me resisto a pensar que si un abuelo o una abuela va con su nieto y dice, oye, ayúdame porque ya va con un bastón, con una muleta, en silla de ruedas, que el nieto va a intentar tener una injerencia indebida, e incluso si la tuviera, pues es difícil que el abuelo diga, oye, me estás diciendo qué tal, pero yo voy a votar por tal, ¿no? El voto asistido es una de las cosas que tenemos que ver. El voto asistido para adultos mayores y el voto asistido para quienes están en los hospitales el día de la elección. Aquí también... ¿Te parece bien si hacemos una pausa y regresamos con esto del voto asistido? Rapidísimo, vamos a una pausa. La invitación para que continúen con nosotros y a través de las redes sociales se puedan poner en contacto. Regresamos de volada. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Y vamos a escuchar a su voz porque aquí en este espacio es importante. ¿Cree usted que es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y las leyes que nos rigen? Yo creo que todo ciudadano tiene el derecho de conocer para poder entablar diálogo con la autoridad, saber sus derechos civiles, políticos y judiciales, hasta judiciales, ¿no? Yo creo que eso sí es necesario que el ciudadano tenga derecho a conocerlos. De hecho, eso sería algo que debemos saber cada uno de los ciudadanos, porque sabríamos cómo actuar, sabemos qué es lo que está correcto y qué no, en qué momento estamos haciendo cosas ilegales o indebidas. Por supuesto, porque si no, muchas veces los gobernantes se quieren aprovechar de la ciudadanía haciendo lo que ellos quieren y no lo que nosotros necesitamos.
Pues ahí la voz, y es importante que participen con nosotros. Les agradecemos a todos aquellos que lo hacen y a través también de las redes sociales. Y seguimos platicando, César, sobre pues esto que decías, el voto asistido. Nos quedamos ahí, retomamos si te parece bien, y todavía nos vas a comentar mucho más que hay que conversar y compartir esta noche. Sí, en el voto asistido han habido avances. Mira, también el INE y seguramente varios órganos electorales de los estados tomaron una previsión. Esto fue un programa piloto ahora en las elecciones de 2018, justamente para acercar las urnas a los hospitales para efecto de que se puedan votar. Los que están hospitalizados, los médicos, las enfermeras, todo el personal administrativo, y eso me parece que va bien encaminado, pero es solamente una parte que hay que terminar de ensamblar bien, pero también el voto asistido implica la posibilidad de que sea la autoridad electoral la que vaya incluso a tu casa. A veces no necesariamente estás en el hospital, estás en tu casa con algún problema también de salud que te impide la movilidad, o incluso, aunque no tengas una enfermedad, ya tienes una discapacidad permanente que te complica. No, pero si vas a mi casa va a decir que es operación tamal o alguna cosa de esas, Exacto, si vas a la casa es de que ya te invito un tamalito, un cafecito. O sea, necesitamos también trabajar. Tengo mis cuates allá adentro y los voy a... Hay que trabajar en esta mitología electoral para terminar de desterrarla, pero lo cierto es que las autoridades electorales tienen ahora que ver qué medidas toman para acercarse más a la posibilidad de que los ciudadanos puedan votar. Hay un dato que también refuerza esto. Nosotros somos de los pocos países en América Latina que tenemos el voto como una posibilidad, no como una obligación. El voto es facultativo. Quien quiere va a votar, quien no quiere, por distintas consideraciones, nada, ¿no? Pasa nada. Se queda el domingo viendo la tele, viendo el fútbol, viendo las noticias. Pero otros sí tienen la obligatoriedad, lo cual hace que inexorablemente vayas. Aquí estos elementos de acercar a través de medidas los centros de votación a los lugares en donde están las personas que tengan algún problema, lo que va a venir a hacer también es elevar el nivel de participación. A veces no es que quieran participar y no es que alguien no se quiso levantar ni quiso ir a 3 calles de su casa donde seguramente va a estar la casilla, es porque tiene otro tipo de problemas. Entonces, pensar en cómo las autoridades electorales se acercan. Ahí han habido pasos, como también lo han habido en las personas que tienen discapacidades. Esto sí no es de ahora, desde hace tiempo se ha advertido que, bueno, para quienes tienen una discapacidad motriz, bueno, que haya una posibilidad de que haya una urna, una mampara prevista para quienes llegan en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Quienes tienen una discapacidad visual, para que las boletas estén en braille. Quienes también tienen otro tipo de discapacidad, otro tipo de medidas para que se les puedan hacer ver quiénes son los candidatos, cuáles son incluso las propuestas y puedan votar. Me parece que en eso hemos dado pasos adelante, pero hay otros en donde los pasos todavía siguen sin generar los resultados que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, imagínate, desde hace ya muchos años previmos y analizamos si era importante que, dado el número de mexicanos que migran hacia otros países, si deberíamos pensar en darles el reconocimiento para que siguieran votando, incluso aquellos que hubieran obtenido ya otra nacionalidad. Por mucho tiempo pensamos que forzosamente debías de mantener una sola nacionalidad para que tuvieras tus derechos políticos. Hoy eso ha cambiado y lo cierto es que los mexicanos pueden tener una doble nacionalidad y tener derechos políticos en su nacionalidad de origen y en la nacionalidad posterior. Esto ya lo hemos vivido, ¿no? Voto chilango y Así ahora es. que se ha votado en el Estado de México y también Pero a nivel ¿qué ha federal. sucedido? Hemos dado pasos muy importantes para decir, bueno, primero, al principio solo se podía votar por presidente de la República, después se dijo por presidente y senadores en la más reciente reforma. En los estados también. Hay estados que tienen amplias comunidades migrantes y se dejó que los estados tomaran esta previsión y muchos lo tomaron. En la Ciudad de México, en Zacatecas o en muchos otros, en Chiapas, etcétera, etcétera, se tomaron esas medidas, pero ¿cuál es el punto? Que el mecanismo no es accesible. Se dijo, bueno, pues mira, tú venme y dime que quieres votar, te voy a poner en una lista nominal especial,
te mando tus boletas, me las firmas, me las vuelves. Todo y lo hicimos de una manera muy compleja y además hasta antes de 2014, forzosamente para hacer esto tenías que tener ya la credencial para votar y muchos no la tenían, hay que decirlo, muchos no la tenían, de tal suerte que eso hizo muy complejo este sistema de votación. Hoy mismo el resultado de 2018 subió el porcentaje de participación de manera importante respecto a el ejercicio 2012, pero todavía es muy menor, es insuficiente. Date cuenta que hoy, de acuerdo a los últimos a la última información, hay 40 millones en Estados Unidos de origen mexicano, que ya son de distintas generaciones, pero 40 millones, de los cuales 20, la mitad de ellos, ya cumplen con los requisitos para participar políticamente. Pueden participar allá en una proporción un poco menor, pero esos 20 pueden hacerlo acá. Imagínate 20 millones, 20 millones te cambian el resultado. Bueno, si 500 nos pueden cambiar un resultado, ¿no? 20 millones te cambian el resultado de cualquier elección. Que fue la elección 2006, por ejemplo, ¿no? Sin duda, ¿no? Que fue un resultado muy estrecho. Pero, ¿qué está pasando? Digamos, ahí hay que repensar el esquema. Hoy se siguió el modelo de voto postal, pero claramente es insuficiente porque el número de mexicanos que votaron, ahora que ya se les permitió además credencializarse desde el extranjero, subió, pero sigue siendo muy menor. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo. ¿Cambiar el modelo voto electrónico? Hacia un voto electrónico, claramente lo podemos hacer. Es nada más cuestión de que también los partidos políticos salgan de su desconfianza pensando que son sistemas que se pueden hackear y que se pueden intervenir para cambiar los resultados de la votación, lo cual, hay que decirlo, hoy los sistemas informáticos tienen altos niveles de confiabilidad y seguridad. El presupuesto participativo en la Ciudad de México es un ejercicio que se ha venido haciendo en los últimos años. Se puede votar por tu computadora, abres, votas. Si quieres luz, si quieres seguridad, si quieres cámaras, si quieres jardines. Pero hay muy baja participación. También. A pesar de que lo puedes hacer en la computadora. También. Es parte de un ejercicio también de cultura. De cultura y de ejercicio. Probablemente para el tema de las consultas todavía necesitamos madurar muy bien cómo se hacen las consultas, para qué. Es parte también de nuestro proceso de ciudadanización en el sentido de asumirnos ciudadanos de tiempo completo. Pero probablemente cuando lo abramos a la parte de las elecciones, ahí automáticamente vamos a llamar la atención, porque eso sí, si el ciudadano puede votar desde su computadora, desde su casa, claramente hay alicientes para decir que esto va a incrementar. No es solamente el mecanismo, es también el menú. Cuando vamos a un restaurante, tenemos el menú establecido. Si vas a un restaurante de pastas y se te antojó comer carne, pues seguramente te van a decir, pues es que el menú está así y es de pastas, no podemos hacerle una carne. ¿A qué voy con esto? Tenemos que cambiar el menú político. Si seguimos viendo que los partidos políticos nos siguen presentando un menú con los mismos rostros, con las mismas propuestas, que no cambia nada, pues seguramente también el menú nos va a dejar sin apetito, porque aunque estemos a un clic, el ciudadano va a decir, bueno, pues son los mismos, las mismas ideas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? O sea, mejor me evito, aunque sea muy fácil, pero no me impulsa, no me llama la atención. No importa que gane A, B o C, es lo mismo siempre, exactamente. ¿No? Entonces, es de ida y vuelta. La política debe hacer su parte, los partidos políticos deben darse cuenta que hoy tienen una muy baja estimación social y que necesitan remontar, y sobre eso también, paralelamente, dar facilidades para que la emisión del sufragio sea mucho más fácil. Pero este punto también nos lleva a pensar otra parte. A ver, hemos dado pasos para decir, los mexicanos que hoy viven fuera pueden votar, pero también se acaba de abrir la discusión muy importante de que, por ejemplo, estos 20 millones que están en posibilidades de participar políticamente en Estados Unidos, no nada más quieren ya hacerlo votando acá, sino votando por ellos mismos para elegir representantes dentro de su propia comunidad migrante, para que ellos vengan y se instalen en las cámaras del Congreso y en los estados de la República para que representen los intereses y las voces de esa comunidad. Mucho se habla ahora del diputado, la figura del diputado migrante, ¿no? Así es, que es distinto, repito, no es lo mismo decir, oigan, ustedes ya tienen la posibilidad de votar aquí por sus senadores, pero senadores que están aquí y que tal vez no los conozcan, y en cambio ahora se está pensando, y me parece que es una discusión que debemos de dar muy seriamente, de que ellos mismos voten a sus liderazgos allá.
porque se obtendrían dos beneficios de manera inmediata. Uno, tener representantes de sus intereses, de sus expectativas, de sus necesidades aquí. ¿Por qué? Porque sí nos hemos puesto desde hace mucho tiempo a abrirles espacios a los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, incluso los representantes de los medios de comunicación. Hoy son fácilmente distinguibles. Bueno, en esa lógica debemos de pensar los representantes de los grupos migrantes. Ya hemos tenido algunos, ¿no? El rey del tomate, te acordarás, por allá en Jerez, allá en Zacatecas. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero esas experiencias todavía han sido embrionarias. Poquitas, ¿no? No han madurado. Y hoy además se generaría otro efecto. Al mismo tiempo que les permites votar allá por sus liderazgos para que vengan acá, les permites también organizarse mejor políticamente allá. Sí. Porque ellos también, muchos de ellos tienen la doble nacionalidad y eso les permite no solamente decir cómo van a defender sus intereses políticos acá desde las cámaras del Congreso en México, sino cómo lo van a hacer allá. Sí, y además están muy bien organizados porque tienen unos clubes donde hay mucha participación, mucha organización. Regresamos con más de esto, si te parece bien. Tenemos que hacer una pausa y enseguida estamos con usted con más. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cree usted que es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y las leyes que nos rigen? Es lo principal para que uno como ciudadano sepa lo que es la sociedad, cómo se rige nuestro gobierno y cómo está organizado. Si nosotros conocemos bien nuestros derechos, pues sabemos de lo que nos protege como ciudadanos. Sí, es muy importante que todo ciudadano conozca los derechos y las obligaciones también que tiene como ciudadano para que la sociedad tenga un buen funcionamiento. Porque así podremos saber cómo defendernos, vaya, de todos lo malo, ¿no? Lo malo que hay en las injusticias que hay en todo el país prácticamente. Gracias a todos ustedes que enriquecen este espacio con sus opiniones. Y bueno, nos decías prácticamente al empezar el programa de esta noche que habías estado participando en un evento del Instituto Electoral del Estado de México, una presentación de libros. Importante este evento, también aquí nos gustan los libros. Gracias. Y bueno, viniste a hablar de dos de tus publicaciones, ¿verdad? Uno es Estudios Electorales y el otro que también tengo aquí es El Derecho Electoral en el Federalismo Mexicano, que deberíamos también de echarle un ojito, ¿no? Además tiene una foto maravillosa, porque si ves la foto, es el presidente Venustiano Carranza votando en las primeras elecciones después de que se expidió la Constitución mexicana de 1917. Y mira, hay muchos elementos ahí que hoy distinguimos fácilmente. Está frente a una mesa, lo están viendo, ¿no? Él está llenando una papeleta. La verdad es que es una foto magnífica que rescatamos para que fuera la portada de este libro.
interesante sin duda, y gracias por traerlo y para que estemos de verdad pues metidos, ¿no?, en los temas, no nada más estar discutiendo y debatiendo, Claro. sino realmente con información y con bases. César, nos platicabas de los migrantes, nos platicabas de esta cantidad tan importante de personas que están en el extranjero, que ya son mexicanos y se han hecho estos esfuerzos, estos avances de los que ya decíamos. ¿Qué falta por hacerse? Mira, ahí yo creo que sí falta un ejercicio de concientización, de sensibilización, sobre todo de nuestros representantes populares, porque esto sí requeriría una reforma legislativa. Yo creo que ahí se requeriría que ellos vieran que somos una sociedad profundamente migrante por distintas consideraciones, ¿no? Una de ellas es incluso la económica, la social, y que la mayor parte de los mexicanos que han buscado mejores posibilidades de vida se concentran en Estados Unidos. Han ido a muchos otros países, pero ahí está el grueso de la población, de tal suerte que tienen que tomar una decisión para abrirles esta otra posibilidad. La primera ya la tienen, aunque debemos caminar, la de que ellos voten por su presidente, sus senadores, pero, repito, los que los partidos políticos les presenten aquí. Allá lo que se debe discutir es que esto es otra posibilidad, la posibilidad de que ellos puedan votar a sus mismos liderazgos y que esos liderazgos puedan postularse, uno, como independientes, o dos, invitados de la mano de algún partido político, pero que vayan ellos para que sientan que los están representando y para que traigan sus exigencias, sus necesidades aquí al ámbito de los congresos y que, repito, eso también les permita fortalecerse como grupo en Estados Unidos, ahora que también vienen las otras elecciones, para que se muestren muy fortalecidos a una sola voz, para que logren también posicionarse frente a estas actitudes racistas que están viviendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los indígenas? Nos has platicado de diferentes sectores, de personas sectores con alguna discapacidad, las personas que están en las cárceles. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los indígenas? ¿Y qué pasa con estas acciones afirmativas que se han venido haciendo? Nos hablabas de las mujeres. Es importante que se hayan abierto estos espacios y que a través de acciones afirmativas se vayan conquistando espacios, aunque algunos digan, sí, bueno, entonces al rato vamos a tener aquí representantes uno de cada uno por cada sector. Mira, justo las acciones afirmativas para que tu público también las conozca, son decisiones que toman las autoridades con miras a reconocer que ha habido un desequilibrio, una desigualdad, obstáculos que no han permitido que ciertos grupos de la sociedad participen en las mismas condiciones que los demás. Ahorita hablamos, por ejemplo, de las mujeres. Las mujeres no solamente fue fruto de una acción afirmativa inicial, sino que después fue fruto de una medida legislativa. Ahora los indígenas, la cuestión indígena fue fruto de una medida legislativa en donde el INE dijo, bueno, si hay distritos claramente conformados por población indígena, pues que sean indígenas, ¿sí? Yo incluso vengo de un distrito que es muy peculiar, en mi distrito en Chiapas, porque el distrito, digamos, la cabecera es una ciudad, que además es una ciudad muy bonita, que es San Cristóbal de las Casas, pero como al lado está un conjunto de comunidades indígenas, realmente el distrito se conforma por personas, digamos, de la ciudad y personas indígenas. Muchas veces la decisión de los partidos era, a ver, postulemos sí a un indígena como propietario y va de suplente a alguien conocido de la ciudad, pero muchas veces era al revés, una persona de la ciudad y después que tenga el acompañamiento indígena. Hoy claramente la medida va a decir, los distritos mayoritariamente indígenas tiene que ir propietario y suplente como indígenas. Sí, como en el caso de las mujeres, ¿no? Exactamente. O sea, no un hombre y una mujer. Para que no haya, déjenme decirlo así, para que no haya chanchullo ahí, ¿no? Pero eso también tiene que permear en el ámbito de los estados. Tenemos muchos estados con una presencia indígena muy importante. Chiapas, uno de ellos, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Chihuahua, muchos. Y entonces estas medidas también se deben llevar al ámbito interno para hacer exactamente lo mismo en el ámbito de los congresos o en el ámbito de los ayuntamientos. Algunos, debo decir, ya lo hacen, pero necesitamos también que esto se expanda. Bueno, ahí es una forma de decir, bueno,
hay que incluir a los indígenas, pero también ver otra cuestión que es lamentable, que muchas de estas comunidades indígenas sufren lo que yo ya venía diciendo, el desplazamiento forzado. Entonces, han sido trasladados de un lugar a otro y incluso a veces no se les ha permitido ni sacar sus cosas elementales. Sí. ¿Por qué? Porque se desplazan en momentos de tensión, de conflicto, de enfrentamiento, se van sin nada, sin su credencial para votar, sin sus papeles elementales, y entonces es ver también cómo la autoridad electoral empieza a tomar eso en consideración para asistirles y para apoyarles. A veces incluso volverles a dar su credencial es una cuestión de identidad, ni siquiera es una cuestión para votar. Entonces hay muchas cosas que necesitamos empezar a pensar, como el hecho, y también hay dos cuestiones que no quisiera que se nos fueran. Así como nosotros somos una comunidad profundamente migrante, tenemos también la presencia de un numeroso grupo de extranjeros que ya decidió asentarse en nuestro país, ¿sí? Que tienen otra nacionalidad, que no han adoptado necesariamente la nacionalidad mexicana, pero que viven ya de una manera muy permanente en nuestro país. Y es ver si también ellos necesitarían que se les abrieran espacios de participación política, como lo han hecho ya muchos otros países. Oye, ¿no? Pero esta es una discusión bien interesante, porque hay a los que no les gusta, por ejemplo, que otros, que personas extranjeras vengan a tomar decisiones. Pero tú decías hace un momento, bueno, viven aquí, trabajan aquí, estudian aquí, tienen a su familia aquí, pagan impuestos. Pagan sus impuestos, conviven acá, ¿sí? Caen igualmente en los baches de las calles que nosotros, y también ellos se enojan y dicen, oigan, pues si estoy pagando mis impuestos, pues arreglen las calles. O sea, sí tienen voz, ¿no? Totalmente. Mira, lo que han hecho otras democracias avanzadas es ir abriendo progresivamente su participación política en los ámbitos más esenciales, que son en los ámbitos municipales. Ahí sí claramente te puedes encontrar muchos países en Europa en donde se les ha abierto la posibilidad de que se puedan postular para los cargos municipales. Entonces tú te encuentras que en ciertos municipios, sobre todo turísticos, por ejemplo, en donde hay migración muy clara para vacacionar de ciertos países, que el alcalde ya es de ese país, ¿no? Es decir, ya se le abrió la posibilidad de que lo voten, y lo cierto es que tendríamos que pensar en eso, ¿sí? Tendríamos que pensar en eso. Eso es parte también de nuestro nacionalismo muy fuerte, que todavía lo tenemos, pero hay que decirlos, son ciudadanos que cumplen en buena medida con todas las obligaciones, pero casi no tienen derechos. Esa discusión hay que abrirla. Y otra que también es muy polémica es la de los presos. En la de los presos hoy ha habido ya una primera aproximación del Tribunal Electoral, que ha dicho, a ver, empecemos a pensar en qué casos, con qué consideraciones se podría abrir la posibilidad de que quienes estén presos puedan votar, ¿no? Y es lo que tú ese rato decías, no quiere decir que todos tengan. No, por ejemplo, alguien que secuestró a, no sé, una persona, pues a lo mejor a ese específicamente no, ¿verdad? Exactamente. Dependiendo de los delitos, estudiarlo. Dependiendo de los delitos, hay quienes cometieron delitos graves que nos afectan como sociedad, y en esos claramente no. Pero hay otros que sus delitos no son necesariamente graves. Hoy, desafortunadamente, hay en la cárcel quien entró a una tienda y se robó una caja de pan, ¿no? Y entonces es ver a quienes sí y a quienes no, y a quienes sí, es decir, autoridad electoral, te debes hacer presente el día de las votaciones ahí para permitirles que ellos también voten, ¿no? Entonces, esto es otro tema que es polémico, pero son discusiones que debemos de dar, porque repito, hoy es reconocer que nuestra sociedad no es homogénea, que más bien es plural, es heterogénea y que necesita medidas específicas. Pero estarías hablando de los derechos, de que sea más garantista, de que todos tengamos la posibilidad y la oportunidad. Yo creo que ese es el faro o el elemento conductor. Ver que hoy no somos una sociedad homogénea, repito, en donde todos ese día tenemos las mismas posibilidades de ir a votar. No, incluso hasta en el voto de quienes sí estamos acá, pero no estamos en nuestro domicilio, los que nos vamos a vacacionar, los que se van a trabajar a otro lado, ¿de qué manera acercarles? Porque hoy también está permitido, pero hay un gran obstáculo. Las famosas casillas especiales tienen un número finito de boletas.
Si no llegaste a tiempo, y a tiempo es entre las 8 a las 10. Pero aparte vemos la misma bronca todos los años. Todos los años. Y es porque los partidos políticos, justamente porque eso sí está legislado, no han querido abrir. Y no han querido ver lo que es una realidad. El día de las elecciones nos estamos moviendo, estamos muchos fuera de nuestro domicilio. Oye, pero hasta les conviene. Lo que pasa es que siempre hay esta desconfianza. No les convendría que si tú no estás a lo mejor en la ciudad en la que vives y si te fuiste o te estás de traslado o lo que sea, puedas hacerlo, pero no les gusta porque es parte tienen... de la desconfianza. Claro. Es parte de una desconfianza que ellos mismos alimentan porque les ha convenido históricamente que así sea, ¿no? Es parte de un círculo, que soy un círculo vicioso y que no quiere que cambie porque ha convenido que se quede como está. Pero repito, si trazamos adecuadamente los contenidos de una agenda incluyente, tendríamos que meter todos estos temas, es decir, cómo facilitamos, cómo hacemos más fácil, más accesible el hecho de que todos podamos participar políticamente de los dos lados. Como votantes, votamos a otros, y como potenciales candidatos, ¿no? Que nos postulemos. Son las dos maneras. Hace falta todavía dar muchos pasos. Hay unos que están bien encaminados, hay unos que son los primeros pasos, hay otros en donde no hemos dado ni siquiera uno, pero entonces hay que tener esta agenda bien integrada para decir, tenemos que discutir seriamente todos estos temas. Muy bien, pues continuamos. Si nos permites, hacemos una pausa y regresamos de inmediato. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cree usted que es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y las leyes que nos rigen? Así es, porque de esa manera estamos más culturizados y podemos usarlas hasta a nuestro favor. No, por supuesto que es lo más importante que en cuestión de respeto de la ley, tanto para comportarte y respetar la ley como para exigir que los demás la respeten y que las autoridades cumplan con su parte en hacerla valer. Sí, porque hay muchas personas que no toman nuestros derechos en cuenta. Claro que sí, porque de eso se rige la democracia, ¿no? Pues porque de esa manera podemos exigir más a las autoridades lo que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos de aquí. Para saber así, más bien los derechos a los que tiene uno y también los derechos que tenemos hacia el gobierno. Bueno, y sin duda muy importante que todos sepamos cuáles son nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, ¿no? Sin duda. Son las dos caras de la misma moneda. Ahora, en el caso de los derechos, esto que nos has estado hablando a lo largo del programa, supongamos que ya todo mundo tenemos este equilibrio, que todos los sectores están representados, que todo mundo vota, que tenemos acceso. ¿Esto significa que ya tendríamos una democracia incluyente? Diríamos que vamos con un muy buen tramo recorrido en la democracia incluyente, porque estos derechos y estas libertades de las que hemos estado platicando necesitan un ámbito de realización. Y si nosotros vemos que ese ámbito de realización es nuestro país, son nuestras entidades federativas, son nuestros municipios, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos temas pendientes en ese ámbito de realización. O sea, realmente la democracia incluyente requiere estos derechos, pero requiere también elementos esenciales para que todos, hombres, mujeres, jóvenes,
adultos mayores, quienes tienen una discapacidad, quienes están en una determinada situación jurídica, puedan acceder realmente a ejercer sus derechos políticos a plenitud. ¿Y cuál es la parte entonces que falta? Que ese contexto de realización es profundamente desigual. Sí. Es decir, mientras pero no haya... se supone que somos iguales todos. Sí. En la ley, la ley hay cláusulas, pero ¿no? en la Ahí realidad que dicen no. en la Constitución, a ver, todos en la somos realidad iguales. No, porque hoy en día hay quienes tienen satisfechas sus necesidades de existencia de él, de su familia, de sus hijos, sin ninguna preocupación, pero hay quienes no la tienen resuelta ni el día de hoy. Y entonces eso, cuando le dices a el hombre más rico de México y al hombre más pobre de México que tienen iguales derechos de ir a votar por quien quieran, se les está diciendo una verdad a medias. Ciertamente, los dos pueden ir a votar, se les entregan sus boletas y lo importante es que su voto vale lo mismo, ¿no? Eso sí, pero cuando ves el contexto en el que les estás pidiendo que participen es diametralmente distinto, ¿no? Uno no tiene ninguna necesidad y no tiene una preocupación, y otro probablemente te diga, mira, yo antes de ir a votar necesito ir a trabajar porque estoy al día, necesito darle de comer a mi familia. Ese contexto de realización es en el que tenemos que avanzar, y es preocupante porque, mira, esta exigencia de la justicia social, de una sociedad del bienestar igualitaria, es un pendiente que traemos no de hace 2 años, no del 2018, ni del 2010, ni del 2000. Es una exigencia, o al menos era una aspiración de 1917. Ya pasaron algunos años. Pasaron más de 100 años porque justo contra eso se activó, contra esa desigualdad se activó la Revolución Mexicana. Decirnos que desde entonces éramos una sociedad profundamente desigual y se dijo, no, vamos a tratar de ser una sociedad igualitaria. Pues hay que decirlo, no lo hemos logrado. Y en buena medida no lo hemos logrado porque quienes han accedido a los puestos clave para lograrlo no han tomado las decisiones adecuadas. El hecho de que hoy tengamos más de 50 millones de pobres nos dice que claramente algo no se ha hecho bien. Entonces, a esta democracia incluyente de reconocer derechos, debemos decir que va a estar incompleta mientras esta otra realidad social, política, económica no cambie también, para que la realización, el ejercicio de estos derechos no sea en un entorno meridianamente equilibrado, ¿no? Entonces, ese es el gran pendiente. Ahora, ¿cómo le damos la vuelta entonces? Tenemos instituciones, hemos avanzado, organizamos elecciones muy bien, eso ya está superado. ¿Cómo le damos la vuelta? Sí, hoy votamos, vamos a votar, nuestro voto cuenta. Sí. Estamos seguros, vamos y estamos seguros de que si yo voto por tal candidato se va a contar ese voto porque mis vecinos cuentan los votos, ¿no? Pero yo creo que el problema no está en que vamos a votar, sino que no hemos aprendido a votar adecuadamente. Y no hemos aprendido a votar adecuadamente, porque repito, el menú está previamente hecho. Son los mismos partidos, muchas veces los mismos candidatos, las mismas ideas que nos vienen diciendo que sí, que van a sacar de la pobreza y al final no sacan a nadie de la pobreza, esa es la realidad. Es decir, ahí tenemos un pendiente, la política debe oxigenarse, debe de transformarse, los partidos políticos internamente también. Y eso nos debe llevar a nosotros también a saber votar mejor, porque cuando veamos nuevas caras, un nuevo discurso fresco, nuevas ideas, cuando le demos posibilidad a alguien y vemos que lo está haciendo bien, bueno, pues ahí también ya está abierta la posibilidad de la reelección. O sea, déjame decirlo de esta manera, por mucho tiempo nos entrenamos para votar. Sí. Ya lo logramos. Sí. Ahora hay que entrenarnos para votar adecuadamente. ¿Sí? No que nos digan por quién vamos a votar, pero sí que nos ofrezcan nuevas alternativas para que podamos votar con mayor información, de manera más consciente, para que sea un voto genuino. Claro. ¿No? Sí, porque si hay desencanto, la persona que nos esté viendo a lo mejor y que nos esté escuchando en cualquier parte del país o que esté a lo mejor privado de su libertad, dice, bueno, pues ¿para qué voto? Siguen habiendo dos cuestiones. Hay desencanto, como lo acabas de decir, Lupita, pero también sigue habiendo manipulación. Sí. Porque eso sí, ante el desencanto, ¿cómo haces que el elector salga a votar? Pues muchas veces lo sacas a votar coaccionándolo, o lo sacas a votar dándole algunas preventas, o lo sacas a votar porque les dices, te voy a pagar tanto por tu voto. Esas son las circunstancias que deben de cambiar, repito.
la segunda fase de nuestro entrenamiento democrático ya no es ir a votar, eso ya estamos entrenadísimos para ir a votar, sino aprender a saber votar. Y en ese aprendizaje, repito, el menú debe ser distinto y nuestra apreciación del menú también debe ser distinto, ¿no? Para saber hacia dónde. Muy bien, pues César, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Repite, el gusto siempre es mío. Buenas noches. Gracias a ti. Y bueno, vamos a Voces en 60 segundos. Facebook seguirá permitiendo noticias falsas, si vienen de políticos. Únicamente censurará el mensaje si considera que este puede llevar a la violencia o si el político intenta comprar anuncios de Facebook con él. ¿Te imaginas controlar tus dispositivos digitales con la mente? Esto podría llegar a ser posible. Recientemente, Facebook anunció la compra de la empresa Control Labs, que se encuentra desarrollando una pulsera que convertirá las señales neuronales en digitales y permitirá así controlar los aparatos con la mente. Twitter anuncia una función de ocultar tweets indeseados. Esta función se aplica en Canadá y próximamente estará disponible para usuarios estadounidenses y japoneses. La UNAM se adueña de Twitter. Por segundo año consecutivo, la máxima casa de estudios es rankeada como la universidad número 1 del mundo en alcance de Twitter, con más de 3 millones de seguidores, superando ampliamente a las mejores universidades de Estados Unidos y Europa. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Encuéntranos en Twitter e Instagram como IEM-MX y en Facebook como IEM Oficial. Y con esto nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. En nombre de todo este gran equipo, agradezco el favor de su atención. Que tengan una muy buena semana. Pásenla muy bien. Buenas noches.